Nombre: Super Soldado. Inspiración: Capitán América, Soldier Boy y Wolverine tipo. Mutante. Este Kirk evoluciona el cuerpo usuario para ser un guerrero, sobreviviente y un atleta de élite natural. Mejora el cuerpo del usuario a niveles sobrehumanos. Complexión física. El Kirk mejora, fortalece y corrige todo el cuerpo del usuario desde la célula más pequeña hasta el órgano más grande para obtener y soportar sus habilidades y capacidades. Se mejora el volumen y contextura muscular, estructura y densidad ósea, estructura de los sistemas corporales, sus órganos, internos y externos, los tejidos, tejidos epiteliales, tejidos conectivos, tejidos musculares y tejido nervioso, piel, cabello, uñas, su matriz extracelular, los fluidos corporales, y todas las otras partes y funciones corporales. También combina las mejores características de los tipos de cuerpo, endomorfo, ectoformo y mesomorfo. El Kirk mantiene las óptimas condiciones en peso, altura y volumen posibles para el usuario. Su estructura corporal está adaptada para el combate, la supervivencia y la caza, teniendo un mejor equilibrio y estabilidad. Está diseñado para absorber y dispersar de impactos y sobre todo poder soportar y balancear sus superhabilidades. Como resultado de la alteración hecha por el Kirk a su complexión física están sus habilidades inherentes. Fuerza. Su fuerza mejoró a unas 5 a 7 toneladas, máximo 10 con entrenamiento. Su fuerza de agarre, de impacto, tracción, empuje, tirón y torsión también se ven afectadas. En momentos de fuerza histérica su fuerza puede ir desde los 10, 14 hasta 20 toneladas, aunque esta fuerza puede dañar al usuario. Velocidad. Su velocidad mejoró a alcanzar un máximo de 120 km por hora. No solo mejora la velocidad física, sino también la reacción y percepción para no bajar rendimiento en ningún sentido. Agilidad. Su cuerpo puede moverse con facilidad y velocidad de maneras sorprendentes, su flexibilidad alcanzaría fácilmente al de un gimnasta profesional incluso en las situaciones menos oportunas y claro con un entrenamiento lo superaría por mucho. Sus reflejos están tan refinados que puede sentir y reaccionar a pequeñas fluctuaciones en el aire o perturbaciones en el ambiente. Esto sumado a sus sentidos le permite reaccionar a los mismos a una velocidad mayor de 0,01 segundos. También sus movimientos son impresionantemente precisos dada su agilidad física, mental y coordinación ajustándose a su tiempo de reacción. Sentidos. Su vista se agudiza al punto de que puede ver detalles imperceptibles para otras personas, ampliando su rango de visión alcanzando a ver en alta definición a distancias de 3,2 kilómetros, y con dificultades hasta 4 kilómetros, pudiendo ver cosas a altas velocidades sin problema o con el mínimo, una velocidad de 120 km/h. Su memoria visual también está ampliada, dando una memoria de los detalles, una memoria fotográfica por así decirlo. También mejoraría su conciencia espacial, adaptabilidad en ambientes oscuros y vista periférica. Oído. Su sentido de audición es capaz de escuchar a largas distancias sonidos mínimos como el sonido al caer una aguja, aproximadamente 1 a 2 metros. Si este sonido es más fuerte el rango se puede aumentar hasta 10 a 15 metros. Su capacidad auditiva es de hasta 200 kHz con una precisión tal que podría identificar dónde fue emitido el sonido, una aproximación de distancia y una estimación de que lo provocó. También es capaz de diferenciar e identificar alteraciones al sonido de un ambiente, por ejemplo un ruido inusual, el pulso de una persona, etc. Esto también influye a su memoria auditiva. Si este ya había escuchado algo previamente y constantemente será más fácil oírla pese a la distancia. Olfato. Su rango olfativo es impresionante, incluso mejor que el de muchos animales, pudiendo oler a distancias de 2 a 3 metros del objetivo y mientras más cerca este podrá identificar su origen, distinciones o posibles alteraciones, también teniendo una memoria olfativa altamente sensible, pudiendo recordar olores años después o que estén ocultos. Tacto. Su tacto le permite percibir alteraciones en el ambiente y en su propio cuerpo, también una mayor capacidad de reconocimiento y retroalimentación. Su gusto le permite percibir todo tipo de sabores y estímulos mediante sus papilas gustativas que puedes identificar todos los elementos de este. Control corporal. El usuario tiene control total de su cuerpo incluso pudiendo mover sus órganos, por ejemplo puede tener un control tan hábil con sus cuerdas vocales como lo tendría un guitarrista con las cuerdas de su guitarra. También tiene un control sobre su temperatura, secreción de líquidos por ejemplo cuando los actores lloran o sudan a voluntad. Bueno, el usuario puede hacerlo incluso más efectivamente, control sobre frecuencia cardíaca, respiración, erección, etc. Esto también va de la mano con tener una coordinación de 0,01 segundos entre el cerebro, el cuerpo y el cuerpo con sí mismo, un pulso muy preciso, teniendo una motricidad gruesa y fina superiores al promedio.
Todo se mejora en el cuerpo del usuario, lo que también incluye la parte primitiva, subconsciente e instintiva. Sus instintos se ven afectados, el instinto de supervivencia, preservación y reproducción. Los reflejos primitivos. El sistema nervioso autónomo. Lo que se deriva que el usuario tenga un mayor sentido del peligro, una mayor velocidad de anticipación ante este, un mayor arraigo a sus hábitos, mayor y mejor actividad de sus funciones vitales, tiene mayores impulsos y también desarrolla un reflejo de enderezamiento. Las partes inconscientes mejoradas permanecen así hasta que el usuario las quiere usar de manera consciente, aunque no puede controlar cosas más abstractas como lo es un pensamiento, o al menos no de la manera que lo plantea este apartado. Resistencia, durabilidad y resiliencia. Todo su cuerpo es reforzado ampliamente, permitiendo ser muy duro, resistente y resiliente. Duro. Resiste ser rayado o penetrado, resistente. Soporta deformaciones o fuerzas externas antes de romperse. Su piel, cartílago, tejidos y músculos son invulnerables a grandes daños, su dureza alcanza grandes detonaciones, un caje de TNT empieza a generar daños, todo su cuerpo es capaz de soportar 4184 megajulios, temperaturas de 142 grados Celsius y menos 112 grados antes de recibir daños, antes de recibir consecuencias resiste 46 sieverts de radiación, resiste 5012 voltios antes de recibir consecuencias serias y soporta 252 megapascales. Sus huesos, al igual que otros miembros, pueden soportar a partir de 98.000 newtons a 120.000 newtons los huesos más fuertes, y todo su cuerpo es altamente resistente a la corrosión ácida y sustancias químicas. Una resistencia nivela a sustancias bajas o medias, mientras que las más fuertes del usuario puede ser un nivel B en resistencia a la corrosión química. Su resistencia cardiovascular es 10-15 LPM, latidos por minuto, en reposo y corriendo a su máximo 80-100 IM, capaz de correr hasta 1000 km sin parar. Capaz de resistir alturas extremas equivalentes a estar en la cima del Everest por un año. También tiene una resistencia al envejecimiento. Su esperanza de vida es de alrededor de 150-180 años, óptima, con un mínimo de 100-120 años si hay negligencia, un deterioro notorio alrededor de los 110-130 años, cuando el usuario pasa de sobrehumano a superior al promedio humano y en apariencia su declive empieza a los 80 años. Resiste. Sin respirar 1 hora antes de empezar a ahogarse sin dormir. 20 días antes de recibir efectos permanentes sin agua. 18 días sin hidratarse antes de recibir efectos fatales sin comer. 54 días sin comer antes de recibir efectos fatales. Sus sistemas. Los sistemas externos y externos del usuario están mejorando sustancialmente, haciendo que sus funciones y partes utilizadas se potencien. Ejemplos. Sistema inmunológico, su cuerpo genera más y mejores anticuerpos, antibióticos, probióticos, glóbulos blancos, etc. Lo que lo hace virtualmente invulnerable a enfermedades, virus y venenos, y si por alguna razón el usuario es vulnerable a alguna enfermedad o virus, su cuerpo se adapta a la enfermedad y la vence muy rápidamente, en cuestión de minutos a horas. Metabolismo, este es más rápido y eficiente, permitiéndole procesar y cumplir sus tareas, permitiéndole tener un cuerpo saludable y balanceado, también hace que procese cualquier cosa que entre a su cuerpo, haciéndolo prácticamente invulnerable a cosas como alcoholes, drogas, toxinas, y otras impurezas. Este también ayuda a todos los demás sistemas y al cuerpo a ser más efectivos. Su metabolismo es tan potente que pasas de quemar hasta 10.000 calorías solo descansando. Sistema reproductivo, potencia y mejora las hormonas sexuales, lo hace muy fértil y aumenta su potencia. Sistema nervioso, se hace mucho más sensible y mejora sus funciones neuronales, transmisión sináptica, plasticidad neuronal, conducción nerviosa, producción de neurotransmisores, coordinación motora, regulación emocional y procesamiento sensorial. No necesariamente lo hace más inteligente, pero las funciones de su cerebro se mejoran. Sistema digestivo, ahora es capaz de procesar mejor los alimentos, la ingesta, digestión, absorción y eliminación de desechos son mucho mejores, donde incluso puede comer comida en estado de putrefacción y aún así sacarle beneficio. Sistema respiratorio, es capaz de guardar aire de manera extraordinaria, como ser capaz de sobrevivir sin oxígeno por 1 hora, puede filtrar el aire como si siempre estuviera respirando oxígeno puro. Su capacidad de procesar el aire es mucho mejor. Sistema regenerativo / curación, todas las partes involucradas en el proceso de curación del cuerpo son mejoradas, control de la inflamación, autofagia, reparación del ADN, regular las condiciones del ambiente celular, etc.
Y sobre todo las células madre están activas, mejoradas y preparadas para en vez de cerrar una herida curarla y o regenerarla por completo. El sistema utiliza proteínas, grasas, vitaminas, minerales y nutrientes para formar nuevos tejidos, tejidos epiteliales, tejidos conectivos, tejidos musculares y tejido nervioso. Una herida menor, fracturas pequeñas superficiales y quemaduras de primer y segundo grado de 1 minuto a 1,5 minutos en sanar totalmente, una herida severa, fractura limpia y quemaduras de tercer grado 10 minutos en sanar totalmente, una herida mortal a fatal puede tomar de 2 semanas a 1 mes en sanar, puede que dejen cicatriz, consecuencias o puede que no sane y cause la muerte, dependiendo de la gravedad de la herida y la atención que reciba, una extremidad puede tardar 1 día en regenerarse y 3 horas en crecer, porque la extremidad se forma de manera base para después crecer a su tamaño normal, y volviendo a poner la extremidad 2 minutos sin ninguna con cicatriz, esto en conjunto con los otros sistemas, principalmente el sistema inmunológico y metabólico, mantienen al usuario en óptima salud e integridad física. La regeneración. Este proceso es ejecutado por el cerebro. Si este es destruido, la regeneración no podrá hacer uno nuevo, dado que no hay una conciencia que mande a hacer un cerebro nuevo, aunque si este solo es dañado puede que este se cure. El usuario puede regenerar estructuras cerebrales, pero no regeneran todo el cerebro por completo. La regeneración tiende a ser más efectiva en áreas que no son críticas para las funciones vitales inmediatas. Cualquier parte desechada, o sea cualquier parte que no se vuelva a unir al usuario, entrará en un proceso muy rápido de descomposición que incluso puede dejarlo en estado de fósil en 3 semanas. También, el sistema circulatorio, y cualquier otro sistema corporal son mejorados. Autocuidado automático, homeostasis constante. Su cuerpo mantiene un estado óptimo de equilibrio en todo momento, adaptándose rápidamente a cualquier situación para evitar daños graves. Células madre activas. Estas aseguran que cualquier daño, ya sea superficial o profundo, sea reparado al máximo de las capacidades del cuerpo. El descanso. El supersoldado tiene un tiempo de descanso mínimo récord. El Kirk lo convierte prácticamente en un durmiente de élite, tiene que dormir 30 minutos para estar bien y 1 a 2 horas para estar en óptimas condiciones. Y una siesta perfecta conlleva 3,75 minutos. Su cuerpo, al producir más melatonina, dopamina, oxitocina, endorfinas, entre otras hormonas, y tener la genérica que facilitan entrar en el sueño REM, aumentar la eficiencia del sueño, reducir el estrés y generar una sensación de bienestar. Esto ayuda a sus neuroreceptores y neurotransmisores a tener una función neural completa. Sumado a su capacidad mejorada de procesamiento de alimentos, esto hace que el usuario goza de gran energía y vitalidad, más la regeneración del usuario que le permite tener un descanso físico completo. Desventajas. Su dependencia al cerebro. Al igual que todo ser humano, si su cerebro es dañado o eliminado, algunas o todas sus habilidades quedan inútiles o con un mal funcionamiento. Por ejemplo, la regeneración. Este proceso es ejecutado por el cerebro. Si este es destruido, la regeneración no podrá hacer uno nuevo, dado que no hay una conciencia que mande a hacer un cerebro nuevo, aunque si este solo es dañado puede que este se cure. El usuario puede regenerar estructuras cerebrales, pero no regeneran todo el cerebro por completo. La regeneración tiende a ser más efectiva en áreas que no son críticas para las funciones vitales inmediatas. Esta falta de buena regeneración hace que el usuario, tras un daño grave en el cerebro, sus funciones cognitivas disminuyan, tenga dificultades motoras, emocionales o cualquier efecto que cualquier otro humano tendría si su cerebro es dañado. Hipersensibilidad. Tanto física como emocional, al tener un sistema nervioso y sensorial muy potente, puede sentir todo mucho más agudamente y significativamente amplificado, por lo que cosas como el dolor se ven intensificadas. Los sentidos son muy vulnerables. El oído puede ser afectado más fácilmente por altas frecuencias o múltiples sonidos, la vista puede ser cegada más fácilmente, su olfato puede ser vulnerado por olores fétidos o intensos, lo mismo podría pasar con el gusto, y su tacto puede ser confundidos. Mientras que es sensible emocionalmente, dado que su cuerpo genera muchas más hormonas que una persona normal para mantener todo en su correcto orden y funcionamiento, esto hace que se genere un efecto parecido al de una chica al menstruar. Si el usuario es una chica y menstrua, los efectos serán mayores. Este último efecto podría ser beneficioso a cierto punto para mitigar los efectos del anterior, por ejemplo, o al generar más hormonas, genera adrenalina, endorfinas, dopaminas, etc. que pueden mitigar los efectos aunque no sea de manera definitiva. Altas demandas energéticas.
Su cuerpo necesita más energía por lo que necesita comer e hidratarse de maneras anormales, a pesar de poder sobrevivir mucho tiempo varios días sin estos, sus poderes se debilitan o simplemente puede tener otros efectos secundarios, debilidad, fatiga extrema, cambios de humor, decline físico y cognitivo, sistema inmunológico comprometido, pérdida de coordinación, daño orgánico, etc. Sin respirar 1 hora sin dormir. 20 días antes de recibir efectos secundarios sin agua. 18 días sin hidratarse antes de recibir efectos sin comer. 54 días sin comer antes de recibir efectos, el usuario. El Kirk depende mucho de la persona que lo maneje, pese a que el Kirk siempre trate de mantener al usuario en la mejor condición física, si el usuario no se cuida adecuadamente no será efectivo. El Kirk tiene límites, y si estos son excedidos ya sea con malos hábitos o con simple negligencia, depende del usuario si se puede recuperar. Por ejemplo, si no cumple los requisitos energéticos el poder se va a ver afectado, el envejecimiento, el estado en el que llegue el usuario dependerá de qué haya hecho antes como todo ser humano, si puede que llegue a muy viejo a pesar de sus malos hábitos, pero puede que llegue como todo humano en vez de como el superhumano que se supone que es, también el entrenamiento, si el usuario es sedentario el Kirk no lo va a mantener en su mejor versión para siempre. Información extra. Si el usuario está en etapa de crecimiento, de infancia a adultez, el Kirk hará que esta etapa sea lo más óptima y efectiva posible, y posiblemente el organismo empezará con su resistencia anti-envejecimiento a partir de los 20 a 21, esto dado que el organismo está en proceso de maduración y generen cambios que el Kirk se ve beneficiando. Evolución. Su cuerpo es mejorado a su máxima expresión lo que conlleva de que todas las habilidades se potencian aún más. Complexión física, regeneración, una herida o pequeñas fracturas de 5 a 30 segundos en sanar totalmente, una herida severa, fractura o quemadura 1 minuto en sanar totalmente, una extremidad 2 horas en regenerarse y 3 horas en crecer, y volviendo a poner la extremidad 20 segundos, sentidos, reflejos, durabilidad, su piel, órganos y tejidos van a empezar a recibir daño a partir de una detonación de 10 kg de TNT, una temporada de 1420 grados, una resistencia de 2520 megapascales, 460 sieverts, 50.120 voltios, todo su cuerpo puede soportar hasta 41,84 megajulios y sus huesos pueden resistir 980.000 newtons a 1.200.000 newtons, agilidad, control físico, los sistemas, velocidad, subsónica, 200 m/s a 300 m/s con un máximo de 1200 km por hora. Mejorando también la percepción y reacción, y fuerza, 25 toneladas sin esfuerzo, 35 toneladas con un esfuerzo y hasta 50 toneladas con entrenamiento. En momentos de fuerza histérica su fuerza puede ir desde los 50, 70 hasta 100 toneladas, aunque esta fuerza puede dañar al usuario. Esto causa que el usuario se vuelva incapaz de morir de varias maneras, entre ellas muerte por hambre, sed, falta de sueño, oxígeno, heridas, decapitación, etc. Dado que su factor regenerativo regenera los daños causados por estas razones y su sistema está preparado para sobrevivir a todo esto, a pesar de eso aún sufre todo el dolor y complicaciones que pueden causar estas formas de morir, también su envejecimiento se ralentiza aún más. El usuario podría tener 200 años y verse como alguien de 40, aunque como a todo ser humano el envejecimiento disminuye las capacidades, esto sucede a partir de los 250 a 300 años, o sea los 50 y 60 del supersoldado. Las únicas formas de matarlo serían destruir totalmente el cuerpo, casi de manera atómica para que no se vuelva a regenerar, también esperar hasta que envejezca lo suficiente para que sus poderes empiecen a verse afectados por el envejecimiento y allí matarlo, y la más difícil es causarle tanto daño que su factor regenerativo no lo soporte o hacerle daño de manera perpetua hasta que su factor no trabaje bien y perezca, una herida menor, fracturas pequeñas barras superficiales y quemaduras de primer y segundo grado de 5 a 30 segundos en sanar totalmente, una herida severa, fractura y quemadura de tercer grado 1 minuto en sanar totalmente, una extremidad 2 horas en regenerarse y 3 horas en crecer, y volviendo a poner la extremidad 20 segundos. Esta es la más difícil porque de por sí causarle daño es muy difícil. En la evolución del Kirk, la regeneración se vuelve completamente autónoma, permitiendo que el cerebro y todo el cuerpo se regenere incluso en situaciones críticas, como la decapitación o destrucción.
Además, esta evolución incluiría un sistema de backup genético, donde la información crítica y la identidad del usuario se almacenan en diferentes partes del cerebro, en otras partes del sistema nervioso o incluso en el mismo ADN del usuario, permitiendo que la regeneración no solo restaure el cerebro físicamente, sino también su funcionalidad y memoria completa. Puede que algunas memorias se revuelvan, tenga confusiones, amnesia, jaqueca, etc. La regeneración funciona en la parte más consciente del cuerpo, por ejemplo si el usuario es decapitado a menos que la cabeza se vuelva a unir al cuerpo, el cuerpo queda desechado y solo se regenera desde la parte de la cabeza que es la parte más consciente. El proceso de descomposición para partes desechadas sigue vigente, y si todas las partes del cuerpo son destruidas pero aún queda un solo rastro de ADN funcional de al menos 1 milímetro, el usuario podrá regenerarse de allí. Si es menos de este tamaño el usuario no podrá regenerarse. La evolución despierta el instinto de cazador y la fuerza guerrera, dándole una predisposición para el uso de armas blancas y de fuego, y su mente trabaja mucho más rápido en este tipo de contexto. También su instinto de pelea es mucho mayor, pudiendo actuar tanto consciente como inconsciente. Esto le permite tener un sexto sentido que le permite sentir las intenciones de otras personas, combinando sus reflejos con una captación de detalles del oponente. El instinto no solo afecta al del usuario sino a su alrededor. Los animales, incluyendo humanos, sentirían como si estuvieran a un depredador, incluso recayendo en sus instintos más primitivos. Estos dos estados representan un reto mental y físico mayor. También ofrece un modo berserker, la versión potenciada del instinto de cazador y la fuerza guerrera. Este modo lo convierte en una bestia errática, muy poderosa. Sus dientes se vuelven sables, sus uñas garras, su contextura muscular aumenta llevándolo a los 3 metros, su fuerza aumenta a 75 toneladas sin esfuerzo y 105 toneladas con un esfuerzo, su velocidad es sónica, su piel, tejidos y contextura muscular es casi impenetrable. Se necesita un misil de crucero para generar un daño significativo, soportando una temporada de 4260 grados, 1380 sieverts y 15,03, 60, sus huesos y sistema óseo son irrompibles. Su necesita una presa mecánica para causar una fractura y una hidráulica para romper. Toda herida causada previo a la transformación del modo se regenera instantáneamente. Su regeneración es de una herida o pequeñas fracturas de 0,5 a 3 segundos en sanar totalmente, una herida severa, fractura o quemadura 6 segundos en sanar totalmente, una extremidad 12 a 15 minutos en sanar y crecer totalmente, y volviendo a poner la extremidad se tardará 0,1 segundos. Pero su agilidad y coordinación se vuelven pésimas. En este estado pierde toda cordura, estando un estado animal solo actuando de puro instinto y emociones, pero como todo animal se puede controlar hasta cierto punto. Este modo se activa al sentir un extremo peligro o incluso estar a punto de morir. Si el cerebro ejecuta la orden se activa, no hay nada que lo pueda detener, incluso la muerte del usuario. También se activa si se sienten emociones muy fuertes como la ira o la tristeza, incluso puede ser activado conscientemente aunque es más difícil es posible. Este modo ejerce una gran presión al cuerpo que dejará inutilizable el cuerpo del usuario después de uso. Desgasta los músculos, ligamentos, huesos, energías, cerebro, absolutamente todo su cuerpo. Debilidades. Esta evolución elimina la debilidad de dependencia del cerebro pero incluye el peligro de la sobrecarga. Si el cuerpo no tiene los suficientes recursos energéticos para usar sus poderes, estos fallan o se vuelven más débiles. Daño a otros. El modo berserker al no tener conciencia puede ser un problema para su entorno, incluso el instinto de cazador y la fuerza guerrera pueden tener este problema al aumentar la sed de sangre y el instinto guerrero. El usuario. Otra vez esta debilidad está presente, aunque se agrega una cosa más, el impacto psicológico. El Kirk incita al usuario a ser más agresivo y a experimentar las emociones más fuertes, por lo que esto puede ser perjudicial. También puede que lo haga más ansioso o paranoico porque el Kirk lo mantiene el constante alerta para estar siempre preparado para un ataque.